acá a tiempo. Qué bendición verlos, hermanos. Qué hermosos se escuchan los cantos allá atrás de la congregación. Es un adelanto del cielo. ¿Cuánto les gustaría conocer, bueno, en una probadita de cómo será nuestra reunión y comunión en el cielo? ¿Se ponen a pensar a veces en eso, hermanos? ¿Cómo será? Cuando a veces nos conectamos con la eternidad, a veces las cosas de aquí de la vida pasan a segundo plano. Y gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos. Y qué hermosas alabanzas. Este himno, yo lo he escuchado desde pequeño, ahí con los cassettes que ponía mi papá de cuartetos y todo, que cantonaba, y siempre me ha fascinado porque hay una gran verdad detrás de ese bello himno. Y justamente, hermanos, el tema de hoy tiene que ver con la unidad. Vamos a Romanos número 14, Romanos 14, capítulo 14. Y miren, en la escuela dominical hablábamos de la unidad en Cristo. Y hoy, esta serie de predicaciones secuenciales en Romanos nos lleva justamente a ese tema tan importante. Romanos 14, les voy a pedir, hermanos, que ahí sentados ustedes sigan con su vista la lectura que voy a hacer de esta porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Note eso, hermanos. Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo
que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Seguimos adelante con la lectura, capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, en ese sagrado nombre de Jesucristo es que nos presentamos delante de ti en esta mañana. Padre, que tu palabra, con su autoridad, penetre en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor. Úsala, Padre, para transformarnos. Y, Señor, como aquí hemos leído, para recibirnos unos a otros en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez has estado en una cuestión de duda respecto a si participar en alguna actividad o ir a algún lugar porque no sabes si un cristiano debería de hacerlo? Quizá alguna vez te has enfrentado a una situación o envuelto quizá en una discusión con algún hermano en Cristo sobre lo legítimo, lo lícito, lo permitido que es algún tema con implicaciones morales, ¿sí? Quizás sea algún familiar o algún hermano en Cristo. Y es que, hermanos, estamos actualmente rodeados de tantas opiniones respecto a algunas áreas de la vida práctica en donde a veces no sabemos ni qué hacer, ni qué decisión tomar. Había en los 80s un juego de mesa llamado Escrúpulos. Escrúpulos es un juego en donde consistía en preguntas y el participante tenía que, un participante le preguntaba a otro y en la pregunta estaba un planteamiento ético. ¿Qué harías si, por ejemplo, si te parara alguien de tránsito, le ofrecerías mordida o no? Entonces así, preguntas así. Y es que esta palabra escrúpulos, hermanos, nos ayuda a entender lo que está ocurriendo aquí en la iglesia de Roma. ¿Sí? Esta palabra, hermanos, escrúpulos, es definida como una duda, la actitud de duda respecto a lo lícito o no, lo bueno o no de participar en una actividad o en un acto. ¿Sí? Y todos aquí, hermanos, hemos tenido alguna vez luchas en ese aspecto. ¿Y cómo resumía este pensamiento cristiano el pensador Agustín de Hipona? Agustín de Hipona fue uno de los más importantes pensadores cristianos. Él lo decía en esta frase que quedó para la historia. Él decía en latín: in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, amor. Y es que, hermanos, hemos estado hablando durante todos estos domingos acerca de lo esencial. Es decir, en aquello en lo cual no podemos o no tenemos permitido por Dios tener diferencias de opinión. ¿A qué me refiero? Al mensaje del Evangelio. A la sana doctrina, a ese credo que viene desde la historia cristiana, a lo largo de toda la historia cristiana, y que es nuestra fe.
ese conjunto de doctrinas que hablan de Jesucristo, de Dios, de la realidad del pecado humano y que Cristo vino, se encarnó, vivió perfectamente para cumplir la ley, murió en la cruz, resucitó y volverá. ¿Podemos poner eso a discusión, hermanos? ¿Puede haber divisiones? ¿Tenemos permitido disentir en cuanto al evangelio? No, eso es unidad. Cualquiera que ponga en duda el evangelio simplemente no puede pertenecer a la familia de la fe. Pero fuera de eso, hermanos, tenemos que reconocer que hay bastantes áreas grises que corresponden al terreno de la libertad cristiana, y era justamente lo que estaba ocurriendo aquí en Roma, en la iglesia de Roma. Y hermanos, quiero compartir con ustedes 3 puntos en ese mensaje que he titulado Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y le puse un subtítulo: cuando los cristianos no están de acuerdo. Cuando los cristianos no están de acuerdo. Y hay 3 verdades que nos enseña Romanos 14 y la primera parte de 15. Primeramente, somos llamados a defender la unidad en la libertad en Cristo. Segundo punto, unidad en el amor cristiano. Y tercer punto, hermanos, el ejemplo de Cristo. Unidad en la recepción siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos primeramente a los primeros 12 versículos que nos hablan acerca de la unidad en la libertad. Y primero debemos de recordar un poco acerca de cómo surge la iglesia en Roma. Lo más seguro es que esta iglesia, hermanos, surgió con los judíos, con una comunidad de judíos que vivían en Roma y que fueron convertidos a Cristo con la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, en esos acontecimientos narrados en Hechos 2. Si ustedes ven la lista que hace Lucas de dónde había gente en esa fiesta judía, había gente de Roma. Cuando estos romanos, judíos, eran judíos que habían ido a la fiesta, se convierten y regresan a Roma, entonces forman la iglesia de Roma, allá. Entonces no fue producto de que alguien haya llegado a la ciudad imperial y evangelizado. Y es más, se piensa que había más de una congregación, por lo que vemos en el último capítulo de Romanos. Pero bueno, todas estas iglesias en casa formaban la iglesia a la que está dirigida esta epístola. Entonces, inicialmente eran judíos los que formaban la iglesia de Roma, hermanos. Eran judíos. Con el paso del tiempo, estos judíos romanos, ahí mismo en la ciudad imperial, empezaron a ganar a unos gentiles para Cristo y poco a poco empezaron a llegar gentiles a esta iglesia de Roma. Pero en el libro de los Hechos tenemos que recordar que se hace referencia a un edicto que dio el emperador Claudio. ¿Recuerdan ese edicto? Dice que hubo un edicto en el cual todos los judíos tenían que salir de Roma. Hay algunos documentos históricos que hacen referencia a que ese edicto estaba en relación a que había ciertas discusiones respecto a un tal Christus. Entonces parece ser que era por los cristianos, pero bueno, ahí, en esa época, los cristianos eran una secta más de los judíos, así que el emperador fue parejo. Todos los judíos salen de Roma. Cuando muere el emperador, ese edicto pues llega a su fin y todos los hermanos cristianos que habían salido debido al edicto, que eran judíos, bueno, ¿se quedaron quiénes en la iglesia de Roma? Pues solamente los gentiles. Cuando regresan los cristianos judíos a Roma, se encuentran que ya la iglesia había crecido con gentiles. Entonces ahora eran más gentiles que judíos. ¿Se imaginan, hermanos, la diferencia cultural que había en esa iglesia? Porque mientras imperaban la comunidad judía, los judíos, pues entonces, ¿cuál era la dieta, no? Pues más bien la judía. Pero ahora se encontraban que había otras costumbres no muy judías en la iglesia. Y ese es el problema que está enfrentando Pablo en este capítulo. Porque estaba de alguna manera dividida la iglesia entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe.
Y ahora uno pudiera pensar, ¿y quién tenía la razón o cuál deberíamos de ser? Bueno, ninguno, porque ¿sabes qué, hermano? Un débil, como ya vimos, causaba muchos problemas. Pero los fuertes no estaban teniendo la mejor actitud. Eran poco empáticos con los hermanos débiles. Entonces Pablo está exhortando a los dos grupos. ¿Y cómo inicia la exhortación? Versículo 1 del capítulo 14. Recibid. Recibid, hermanos. La iglesia no está para rechazar, está para recibir. Yo me reuní con todos los directores de ministerios durante hace unas semanas para compartirles nuevamente la visión pastoral acerca de cómo esta iglesia tiene que ser una iglesia de puertas, ¿qué les dije, hermanos? Puertas abiertas. Y esto no es, y gracias a Dios que aquí, hermanos, ya podemos tener nuestra puerta abierta. Ya no es necesario que alguien toque el timbre y alguien le vaya a abrir. Pero esto va más allá de la puerta del lugar donde nos unimos. Abrir el corazón, los brazos, a cualquiera que quiera venir a escuchar el evangelio o a cualquiera que quiera integrarse. Y dice Pablo, recibir. Recibir. Esa debe ser siempre la actitud de una iglesia. No somos un culto como los masones, ¿verdad? Que hacen cosas. No, somos de puertas abiertas. Dice, recibir, ese es el mandato. ¿A quién? Al débil en la fe. Y esta es una referencia a ese grupo de personas, probablemente eran los judíos, que tenían todavía escrúpulos, es decir, problemas en cuanto a ciertas prácticas. Y veían mal algunas cosas que practicaban los hermanos que eran del grupo de los fuertes y que ellos decían, no hay problema porque somos libres en Cristo. Ahorita voy a hacer referencia a qué problemas había ahí, porque lo dice la palabra de Dios. Dice, pero recíbanlo, ¿no para qué? Para contender, hermanos. Bueno, eso es algo que no debe de existir en ninguna iglesia cristiana. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Donde hay contención y toda obra perversa. O sea, ahí no mora el Espíritu de Dios. Ahí no está el dulce espíritu del cual cantábamos, hermano. Lo más lamentable es que una iglesia se caracterice por contenciones. Y esta palabra que se traduce como contender, hermanos, en el original, es la palabra que se refiere a hacer juicios. Es decir, significa literalmente para criticarlo o para juzgarlo. Es decir, no recibe al débil en la fe, pero no para que lo juzgues o lo critiques. Porque, hermanos, esa tampoco debe ser la actitud cristiana. ¿Sí? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Y vean lo que dice aquí. ¿Sobre qué? Opiniones. ¿Se dan cuenta que lo que está en juego aquí no es el evangelio? No es la sana doctrina. Son opiniones, puntos de vista que estaban relacionados con el trasfondo étnico del cual venían estas personas. Y tenemos que entender a los débiles. Oigan, hermano, pues no era tan sencillo cambiar algo que mis abuelos, mis padres, mis abuelos me enseñaron. Además, aquí, todos, ¿cuántas familias hay aquí? Habemos varias familias. Bueno, cada familia tenemos una serie de costumbres a la hora que nos levantamos, a la hora que comemos, si hacíamos la casa, cada cuando la hacíamos, vamos, una serie de costumbres, cada cuando se bañan, cada esos costumbres también, hermanos. Cada familia tiene sus propias costumbres y aquí está hablando sobre opiniones, no para contender, sobre opiniones, hermanos. Vean, y tratemos de entender este concepto de débiles en la fe. ¿Quiénes eran los débiles en la fe? Quiero decirles, hermanos, que este tema lo aborda Pablo también en otra carta. Si ustedes leen Primera de Corintios, capítulo 8, 9 y 10, ahí Pablo aborda ese tema nuevamente porque en la iglesia de Corinto estaba pasando lo mismo. Y si van, por ejemplo, a 1 Corintios 8, 12, nos da una idea de cómo eran los débiles en la fe.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su, ¿qué? Débil conciencia. Es decir, el débil en la fe es alguien que considera que tal práctica o tal actividad es pecaminosa y va contra su conciencia y que no debería de hacerse. ¿Sí? Eso es el débil en la fe. Tenía una conciencia débil. ¿Sí? Y ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahora sí aquí en la iglesia de Roma? Bueno, había por lo menos dos ejemplos que nos deja ver el apóstol Pablo. El tema de la comida. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora, a nosotros nos puede costar dificultad entender que una iglesia hoy se divida por el tema de la comida. Es más, deberíamos de frenar porque somos muy comelones a veces, hoy día. Pero en ese entonces, hermanos, era un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque si leemos el Antiguo Testamento, ¿había o no restricciones sobre qué comer y qué no comer? Por supuesto que sí. Había restricciones, de entrada no comer cerdo y otros animales y ahogado y todo esto. Y pues los judíos, principalmente los que venían del trasfondo judío, pues era muy difícil dejar a un lado esas restricciones. Dice, bueno, sí soy cristiano, pero ¿sabes qué? A mí no me invites carne de cerdo. Es más, verte comer carne me es difícil. Pongámonos un poquito en los zapatos de los judíos, hermanos, que eran convertidos y que pertenecían a la iglesia de Roma. Entonces dice, uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres, como le pasó a Daniel, ¿no? Que le daban legumbres para no contaminarse con la porción de la comida del rey. El que come, y aquí nos vemos, nos va a decir cuál era el problema. El que come, no, ¿qué? Dice, menosprecio. Había menosprecio. Es decir, los fuertes, que eran aquellos que pensaban que el cristiano en su libertad cristiana, ahora en Cristo, puede comer de todo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿podemos comer de todo? Sí. Bueno, hoy lo sabemos. Pero bueno, un dato histórico. ¿Por qué en Puebla se come más carne de cerdo y en Monterrey cabrito? Bueno, porque cuando llegó aquí la época de los españoles, esta fue fundada por españoles católicos y todos los españoles de origen judío más bien se fueron a fundar Monterrey, entonces allá es el cabrito. ¿Sí? Bueno, es un dato al margen histórico para que sepan, pero vean cómo los poblanos decían, no, nosotros somos cristianos, bueno, eran católicos, pero decían, somos cristianos y por eso comemos cerdo, ¿no? O sea, y no cualquiera, cerdo. Y así estaba dividido el pensamiento en la iglesia de Roma. Había menosprecio, los fuertes, aquel que decía, bueno, yo soy libre en Cristo, tengo libertad de comer de todo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pensaba del que tenía problemas con la comida? Lo menospreciaba, le restaba valor, hermanos. Y ese menosprecio no solamente era, eres un pobre ignorante, no, hermanos. Era incluso a desconocerlo como hermano en Cristo. Desconocerlo, a ese grado era el menosprecio. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, y eso es lo que hacían los débiles, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque el que tenía problemas con la comida decía, tú no deberías de comer puerco, y estás comiendo puerco. Lo criticaba, lo juzgaba, lo condenaba. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Miren, hermanos, y había otro problema además de la comida, el tema de los días. Los que venían de trasfondo judío pensaban que el Shabbat pues era un día de guardar y que los cristianos convertidos de alguna manera tampoco deberían hacer actividades en sábado. Y además lunas nuevas, días de reposo, como lo menciona en Gálatas. Es decir, había hermanos que decían, hay días que son sagrados y los seguidores de Cristo debemos de guardarlos. Y dice Pablo, hay otros que juzgan iguales todos los días. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros los cristianos el día domingo? Porque nosotros hemos sido instruidos en el día del Señor. Entonces, el día domingo es el día del Señor y es el día
que los cristianos nos reunimos para adorar al Señor, para tener comunión unos con otros, y para escuchar su palabra y alabar. Y es un gozo estar el domingo alabando a Dios, hermanos. Amén. Es un gozo, es una alegría, ¿sí? Pero esto no lo hace equivalente al Shabbat judío, ¿sí? Entonces no nos confundamos en ese aspecto. Entonces había menosprecio, había rechazo porque no lo recibían, ¿sí? Había juicio, crítica, ¿sí? Y los débiles pues no participaban de comidas que ellos no aprobaban. Y cuando llegaba uno decir, a ver, pues si él es mi hermano y está comiendo puerco, voy a probarlo, pero no estaba totalmente convencido y entonces comía, pero sin estar convencido de que eso no era lícito y entonces su conciencia lo recriminaba. Bueno, ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos. ¿Cómo resumía el apóstol Pablo la base de la libertad cristiana? Y todos conocen ese versículo. ¿Qué decía Pablo? Todo me es lícito. ¿Qué significa lícito? Permitido. Todo en el pensamiento cristiano, todo me es permitido. Ahora quiero hacer una aclaración, hermanos. Cuando Pablo dice todo me es lícito, está diciendo, ¿me es lícito robar? ¿Me es lícito idolatrar? No. ¿Me es lícito dar falso testimonio? No. Es decir, pecar nunca es lícito para el cristiano, mis amados hermanos. Lo que la ley de Dios, la palabra de Dios condena expresamente en blanco y negro, no está incluido en eso de todo me es lícito. ¿Sí? Nadie se confunda y nadie piense que la enseñanza detrás de Romanos 14 es, pues, libertad, hagamos todo lo que quiera. Pero Pablo está diciendo, todo aquello que no está expresamente condenado en la ley de Dios es lícito para el cristiano. Entonces, todo lo que hago, lo hago para el Señor. Y también lo que me abstengo de hacerlo, me abstengo para el Señor. ¿Cuáles son las razones que da este pasaje, hermanos, para recibirnos unos a otros? La primera, porque el Señor ya nos ha recibido. Note lo que dice el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. ¿Porque qué? Qué argumento tan fuerte, hermanos, está dando el apóstol Pablo. A ver, y todavía lo pregunto, pues si no queda claro, Pablo dice en el versículo 4, ¿tú quién eres? O sea, ahora resulta que tú eres más que Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya recibió al hermano, a la hermana. Pero tú te sientes con la atribución de decir quién es bien recibido en la comunidad cristiana y quién no. Hágame el favor. Dios ha recibido a ese hermano que juzgas, a ese hermano que criticas, a ese hermano que quisieras que no formara parte de la comunidad cristiana. Déjame decirte, hermano, Dios lo ha recibido. Y déjame decirte algo más, lo vas a tener toda la eternidad y quizá Dios a fuerza te lo va a poner junto a tu casa allá en el cielo, para que finalmente lo llegues a amar. ¿A quién? A ese que menosprecias, a ese que juzgas, a ese que criticas. Dios lo ha recibido. Es el primer argumento. Tanto débiles como fuertes, ¿a quién pertenecemos, hermanos? Al Señor. Y quien nos juzgará es el Señor. Es el Señor. Hablando de Agustín de Hipona, otra frase que él decía y cómo resumía su pensamiento en cuanto a la libertad cristiana. Agustín de Hipona decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Suena fácil, pero hay quien cree que puede juzgar a su hermano, aborrecer a su hermano, no perdonar a su hermano, no reconciliarse con su hermano y decir, yo amo a Dios. ¿Y qué dice Juan? ¿Eso es posible? Eso no es posible. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Deja de hacerte ideas absurdas en tu mente. Si no están bien tus relaciones con tus hermanos, no amas a Dios. Entonces, ese es el pensamiento que da Agustín de Hipona. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si vas a amar a Dios verdaderamente, vas a vivir como Él le agrada. Miren, ha habido casos reales de gente que fue rechazada, bueno, que estuvo a punto de ser rechazada, o que incluso en algún momento de su vida fue rechazado. ¿Cuántos conocen o han oído hablar del pastor Alfonso Márquez? Alfonso Márquez, un misionero de la zona de Zacatlán. ¿Han oído hablar de él? Sí, él, bueno, muy conocido aquí en el medio bautista. Bueno, él piense que está conectado con mi familia por parte de mi papá, porque él llegó a la ciudad de Nogales, Sonora, y allá él llegó, pues no había sido convertido, pero llegó buscando trabajo. Es panadero, todavía vive. Estuvo, de hecho, en mi ordenación, gracias a Dios. Y él, hermanos, al no conseguir trabajo, donde le habían prometido, Dios lo encaminó hacia una iglesia y eventualmente llegó al seminario bautista que había allí en Nogales. Y de alguna manera fue admitido en el seminario. Ahí daba clases mi tío, un hermano de mi papá, en ese seminario. Y entonces empezaron a ver cómo iba su récord, sus calificaciones, y el consejo del seminario se reunió para ver qué decisión tomaban por su desempeño. Y mi tío dijo, a ver, hermanos, el hermano, cada vez que lo mandamos de fines de semana al trabajo práctico, evangeliza como ninguno. Es más, le predica a los sacerdotes del pueblo. Se metía, hermanos, al confesionario como si fuera a confesar y le predicaba. Una vez hasta no llegó, por alguna razón no llegó el sacerdote y los del pueblo ya lo conocían. Dice, ten usted la palabra. Y todos los días en la capilla del seminario orando de rodillas. Entonces, si ponemos en la balanza, unos que iban por lo legal, el reglamento interior académico era expulsado. Pero mi tío vio algo en él. ¿Y saben qué? Él no se quedó en la frontera como para una iglesia grande o cruzar a Estados Unidos. Regresó a su pueblo. Y en su pueblo hizo una obra maravillosa en la zona norte de la región de Zacatlán. ¿Cuántas iglesias fueron fundadas por él? Y sigue activo el hermano, a su edad y con sus enfermedades sigue activo. Pero él experimentó el rechazo. No fue el único, hermano. Se habla de Albert Einstein, que después de su doctorado no conseguía trabajo. Imagínense, no era famoso, pero todavía no era famoso, pero rechazar a Albert Einstein en una universidad. Hermano, ¿quién sabe si ese hermano o hermana que rechaces no sea la próxima Carlota Mundo? El próximo William Carey. Tú no sabes a quién estás rechazando hoy. Ten cuidado con quién rechazas, porque no sabes cómo Dios puede usar a ese joven, señorita, niño, niña, adulto o adulta que tú estás rechazando. Y hermanos, cuando no entendemos o nos resistimos a recibir a los hermanos por cualquier situación por la cual juzguemos, estamos quitando de la iglesia la paz. Y la iglesia que no tiene paz y que tiene contención, hermanos, deja de ser una agencia del reino de Dios. Miren, un comentarista, William Berkeley, en unos comentarios de la Biblia, lo dice de esta manera. Una iglesia en la que hay rivalidades, disensiones, peleas y amargura, divisiones y rupturas, ha perdido el derecho a llamarse iglesia cristiana. No es un fragmento del reino de los cielos, sino una sociedad apresada en lo terrenal. Fin de la cita. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, hermanos. Y eso es lo que está previniendo Pablo en su enseñanza. ¿Qué es lo que nos hace rechazar, hermanos o hermanas? Es nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, la que nos hace decir, él no es mi hermano.
ella no es mi hermana, no debería formar parte de la familia de la fe. ¿Por qué razón? Simplemente porque la forma en cómo esa persona se relaciona con Dios es distinta a la forma en cómo yo me relaciono con Dios. Eso no debe de ser, hermanos. ¿Quién eres tú para rechazar a aquel? Noten la expresión, por quien Cristo murió. O sea, si Cristo lo amó tanto que dio su vida por él, ¿tú no lo amas? ¿O no la amas al punto de dar tu vida por esa persona que es tu hermano o hermana? Pablo, viene la pregunta nuevamente, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Cuántas historias tristes ha habido en las iglesias, hermanos, de personas que se han ido lastimadas de diferentes iglesias locales porque hubo hermanos que se encargaron de hacerlos sentir no bienvenidos? Qué triste. Qué triste, hermanos, que ocurran ese tipo de cosas. Y simplemente no crean que fuera porque predicaban otro evangelio, traían otra enseñanza, no. Porque su manera de servir no era compatible con su pensamiento. Su manera de alabar a Dios no era conforme a ellos. Pero vamos a seguir adelante, hermanos, porque vean cómo en el versículo 13 el apóstol Pablo nos habla al amor. Dice, de manera que cada uno de nosotros, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Esto es un tema de decisión, es decir, no esperes que venga aquí una iluminación espiritual en tu devocional, que de repente te caiga. No esperes eso. Decide, dice Pablo. Toma la decisión. Decide, dice, decidid qué, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí se está refiriendo al grupo ahora de los fuertes. Porque si los débiles juzgaban a los fuertes por lo que comían, los débiles que hacían, los fuertes lo que hacían, una actitud totalmente carnal también. ¿Cuál era el problema? Dije, la comida, ¿no? Entonces, ¿qué hacían algunos hermanos en Roma? Les decían, mira qué rico taco de carnitas, yo sí puedo comer y tú no. ¿Sí? Falta de empatía. Falta de empatía, hermanos. Entonces, si para ti, por tu conocimiento, por tu desarrollo cristiano, lo que sea, sientes que tienes libertad de hacer tal o cual actividad, piensa esto. Debes de considerar que hay hermanos que no comparten tu mismo pensamiento y que si tu actitud no es piadosa, puede ser de tropiezo. Decide no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. ¿Y eso qué es? Amor. Amor, hermanos. No poner tropiezo, sino buscar la unidad. Ahora, ¿qué significa eso de poner tropiezo? El Señor habló en su Sermón del Monte acerca de los tropiezos, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierdan uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, un tropiezo puede venir por algo tuyo, por tu naturaleza pecaminosa. Mateo 18:7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay del hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, el tropiezo puede venir de mí, pero también puede venir de alguien más fuera de mí, que me hace tropezar. Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Romanos 16, también dirá Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ¿qué? Tropiezos. Y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, hermanos. Pero vean, aquí Pablo utiliza la expresión hermano. Ocasión de caer ¿a quién? Al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Pero si por causa de la comida, noten qué fuerte, tu hermano, aquel con quien tú no te identificas con lo que estás aprobando, dice Pablo, es tu hermano. No pienses, porque cuando hay diferencias de pensamiento, a veces nuestra carne nos lleva a pensar, ese mi hermano es. No, dice Pablo, es tu hermano. Es tu hermano. Y es aquel por quien Cristo murió. Dice el apóstol Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora está hablando aquí de que se pierde la salvación, hermanos. No, pues la salvación nunca ha dependido de nosotros. Y eso contradeciría toda la enseñanza que viene hablando Pablo en toda la epístola. Habla de un daño irreparable a tu hermano. Es decir, tú le puedes causar un daño muy grave a tu hermano con un ejercicio indebido de tu libertad en Cristo. Debes de tener cuidado, porque si tú sabes que un tema es sensible, debes de tener mucho cuidado en cómo ejerces tu libertad para no causarle un daño a aquel por quien Cristo murió. Es decir, vamos viendo, hermanos, cómo, para empezar, con el que tienes diferencias es tu hermano, y que la forma, ya sea que lo juzgues, lo rechaces, lo critiques, o la forma en cómo ejerces tu libertad, le puedes ocasionar un daño grave a él, afectar gravemente su vida espiritual. Versículo 17, y aquí está poniendo Pablo el punto importante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera de autoridad en donde Dios gobierna. La Biblia, de principio a fin, nos presenta a Cristo ejerciendo el reino de Dios, implementando el reino de Dios. ¿Y cuál es la manifestación visible aquí y ahora del reino de Dios, hermanos? La iglesia. La iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios no se expresa en situaciones externas como la comida, la bebida o los días de guardar o no guardar, ¿sí? ¿Sino en qué? Noten, justicia. Aquí no habla de justicia de justificación, sino justicia de trato justo a tu hermano. Justicia, paz. Y ya dije, hermanos, ¿qué es lo que debe de reinar en las iglesias? Paz. ¿O contención? ¿No? ¿A quién vota por contención? ¿Quién? Paz, hermanos. El reino de Dios es paz. Hermano, nadie le agradaría asistir a una iglesia o congregarse en una iglesia donde hay un ambiente tóxico y hay rivalidades, fricciones, contenciones constantes. Bueno, eso ni para la salud mental de nadie es saludable. Bueno, yo les diría, nunca asistan a una iglesia así, porque para empezar esa no sería una agencia del reino de Dios. Paz. ¿Y qué? Gozo. Porque va de la mano. Si hay justicia, si hay paz, hay gozo. El gozo nunca se va a poder manifestar en ambientes donde hay dura crítica, donde hay juicios severos, condenas. Debe de haber paz y debe de haber gozo. Y note la instrucción que da en el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Obviamente aquí se dirige también a los fuertes. Es decir, ¿tienes tu fe en que algo es lícito, es algo aprobado? Bueno, ten esa convicción para contigo, pero sin ser tropiezo para tus hermanos. A ver, hermanos, ¿cuáles son ahora en el siglo XXI algunas áreas grises por las cuales se dividen los cristianos? En cuanto a opiniones, hermanos.
Y esto te puede hacer pensar, miren, en toda iglesia hay fuertes y hay débiles, ¿eh? En toda iglesia. Hay iglesias más maduras que otras. ¿Cuál es un signo de madurez de una iglesia, hermanos? Y de salud espiritual de una iglesia. Que hay un sano trato en cuanto a estas áreas. Es decir, los débiles no juzgan a los fuertes, que es lo que está enseñando Pablo aquí. Y los fuertes no menosprecian a los débiles y los reciben además. Eso es lo que está enseñando hasta ahorita. Pero hay áreas grises en la actualidad por las cuales las iglesias se han dividido o tienen contenciones y discusiones vanas que no deberían de existir. Por ejemplo, ¿qué hacer y qué no hacer los días domingo? Como ya dije, es el día del Señor, ¿no? Hay hermanos que dicen que las iglesias, que como esta, que no tenemos culto en la tarde, que históricamente se tenía culto en la tarde, los que vienen de iglesias bautistas más tiempo sabían que los domingos, en generaciones atrás, era el culto en la mañana y en la tarde había otro culto. Bueno, hay iglesias que no lo tenemos, por diversas razones. Bueno, hay muchos hermanos que piensan que las iglesias que han quitado el culto en la tarde están mal. Pero bueno, eso es a nivel iglesia. Pero a nivel personal o familiar, hay cristianos que el domingo es como el sábado judío. Es decir, no deberías lavar la ropa el domingo. Ya se acordaron cuánto tienen que lavar. Llegar a lavar. O no deberías, saliendo de aquí, irte al parque, porque es un día sagrado. ¿O qué otras cosas no se deberían de hacer? Bueno, a lo mejor en esta iglesia ese no es un problema. Más bien, desearíamos que vinieran los domingos más gente constantemente a la iglesia, pero hay gente que en su pensamiento sí es un tema muy fuerte. Ahora, ¿qué pasaría si aquí en la iglesia llegara algún hermano que tiene ese escrúpulo, ¿no? O hermana, que dijera, no, el domingo es el día del Señor y tenemos que estar aquí desde la mañana, aquí comer. Hay iglesias que comen, toda la congregación ahí, deberíamos de comer todos aquí y quedarnos para el culto de la tarde, y porque es el día del Señor. Es un escrúpulo, ¿no? Tenemos los que sabemos que tenemos libertad y que sí es el día del Señor, pero que eso no impide que podamos lavar el carro, lavar la ropa, hacer la casa, lo que sea. Tenemos que tener paciencia y amor con quien tiene escrúpulo y recibirlo. Ahora, el débil no debe de imponer tampoco, porque el problema, ¿saben cuál es? Cuando los débiles son los que están en el liderazgo y son los tomadores de decisiones. Entonces, imagínense pues todo el problema que hay cuando un débil está en el liderazgo. La música secular, sé que es un tema, y ese fue mi trauma de joven, hermano, porque nos inundaban en las iglesias de que hay mensajes satánicos, y te pone el cassette, eran cassettes, y ponlo al revés y vas a ver cómo alaban a Satanás, ahí todos los artistas del mundo. No, pues ahumados todos, y como empezaban a salir que Marcos Witt y todo esto, pues nos íbamos con los cristianos. Pero es un tema, hermanos, la música secular. Hay hermanos que consideran que nada de música secular debería escuchar un cristiano. Hay hermanos, ahora yo no estoy diciendo, hermanos, que no haya peligros detrás de la música secular. No estoy fomentando que oigas todo. Vamos, nada de lo que voy a mencionar ahorita, esta lista que es larga. Yo no la estoy promoviendo, quede claro. Que cada quien esté convencido en su conciencia, pero yo sé que cualquiera que tiene el Espíritu de Dios sabrá tomar decisiones correctas en cuanto a esto. Otro tema, el consumo de bebidas alcohólicas de forma moderada, es decir, sin embriaguez. O los cristianos deberíamos ser totalmente abstemios. Bueno, es un tema que divide a los cristianos. Bueno, les contaré ya después una anécdota que el maestro del seminario nos contó muy peculiar respecto a esto. Pero es un tema que separa y divide a los cristianos hoy. Yo no estoy promoviendo que consumamos bebidas alcohólicas. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si un cristiano se convierte, viene del alcoholismo, por ejemplo? Y su trasfondo es que Dios lo rescató del alcoholismo. O que llegue una hermana que
su matrimonio se deshizo por un hombre alcohólico que la golpeaba. Y que te vea a ti de repente que tienes libertad y dices, no, yo no tengo problema, porque mi libertad en Cristo me permite tomar con moderación. Nunca me he embriagado, solo estoy tomando con moderación. ¿Cómo crees que vas a hacer sentir a ese hermano, a esa hermana, que viene en un trasfondo? En nuestro caso, pues también no lo hacemos. Ahora, no nos escandalizamos, pero hermanos, ten cuidado en cómo ejerces tu libertad cristiana en estos temas. Otro, asistir a una ceremonia religiosa, obviamente de otra religión, por un evento familiar. ¿Qué hacer en esos casos? No estoy hablando de que comulgues o que participes activamente en la ceremonia. Simplemente está en cuerpo presente ahí. ¿Sí? Hay gente que quizá tiene problemas en esa área. ¿Sí? Y son cuestiones por las cuales se juzgan duramente en las comunidades cristianas. Poner árbol de Navidad, ¿o no? ¿No? ¿Tienen parientes con ese problema? El árbol de Navidad. Bueno, si a nadie le es ocasión de caer en otro tropiezo en esta iglesia, queremos poner un arbolito para adornar de Navidad acá. No lo adoramos, ni nada, ni creemos que venga de... No, pero no queremos ser tropiezo, queremos ser sensibles también, porque sabemos que hay gente que tiene mucho problema con incluso con el tema de la Navidad en sí, o con Semana Santa en sí. ¿Sí? En esta iglesia no tenemos problema con celebrar Semana Santa ni Navidad de forma general, pero a lo mejor a nivel particular hay alguien que sí tenga un tema ahí con la Navidad y con el arbolito y los adornos. Bueno, esperemos no ser de tropiezo para ti. La forma de vestir y el uso de maquillaje en las mujeres. ¿Una mujer cristiana debería maquillarse o no? ¿Debería usar aretes o no? El corte de pelo, ¿qué tan largo debe ser el pelo de una mujer cristiana? Porque hay hermanos que dicen que una mujer que tiene el cabello corto, pues está fuera de la ley de Dios. A ver, ¿cuántas traen el pelo corto? Bueno, hay iglesias que incluso disciplinan y expulsan, hermano, por ese tema. Bueno, yo sé que a lo mejor no me detengo mucho porque creo que eso no es un tema aquí. Cerrar los ojos cuando alabamos a Dios, o alzar las manos, o incluso palmear. Yo sé que este sí es un tema. Sobre todo en las iglesias bautistas, hermano. Si tú no vienes de una iglesia bautista, a lo mejor. Pero para muchos, hermanos, y yo no estoy promoviendo que lo empecemos a hacer aquí, quiero aclararlo. Pero es un tema que cae dentro de esa área. ¿Sí? El usar ciertos instrumentos musicales o no usar ciertos. Hay muchos hermanos que ciertos instrumentos les son de tropiezo. Este cajón peruano se ocupa para proyectar, pero es un instrumento musical, aunque no lo crean. ¿Sí? No lo usamos, no pasa nada. A mí me encantan los himnos y el piano y la guitarra y todo, pero hay personas que el uso del pandero, ¡wow! Eso es del diablo. ¿Hay instrumentos del diablo y hay instrumentos de Dios? No, no hay. De hecho, hermanos, no hay un solo instrumento musical que esté prohibido para el uso de la alabanza a Dios. Ni uno. No puedes justificar con la Biblia el decir que tal o cual instrumento está proscrito para la alabanza a Dios. ¿Sí? No hay manera. Ahora, si eso te es ocasión de caer, tú no deberías de asistir a una iglesia con esos instrumentos. Es lo que está diciendo Pablo. Si para ti comer carne es pecado, no comas carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si para ti alzar las manos o cerrar los ojos mientras cantas es pecado, no lo hagas. No deberías de hacerlo, hermano. Pero no juzgues a quien lo hace. No critiques ni condenes a quien lo hace, hermano. Si alguien me dice, hermano, llegó una visita y veo que está alzando las manos con los cantos, dígale, por favor, que aquí somos bautistas. Yo no le voy a decir, yo una vez les dije, no le voy a decir. Ni le voy a pedir a ningún diácono que lo haga. Porque él está ejerciendo su libertad en Cristo. Si para ti es pecado, no lo hagas. Ahora, no estoy
implementando una adoración pentecostal o carismática aquí, hermanos. No, no me entiendan por ahí. Nadie se alarme. Pónganse ahí su reloj que les toma la presión. Nadie se alarme. No estoy promoviendo eso. No vamos a volver esto carismático. Ni tumbarnos, ni nada. Pero por favor entiendan, esas cosas son parte de la libertad cristiana. No juzguemos. Vas a ir a, hermanas, van a ir a femeniles donde en alguna parte lo van a hacer y las vas a juzgar por eso. No las juzgues. O jóvenes, van a ir a eventos de jóvenes donde va a haber batería y va a haber otras cosas. No los juzgues. No aplaudas si quieres, pero no juzgues. No juzgues. No se preocupen, aquí no estamos promoviendo nada. Otro tema de caída. ¿Vacunarse o no vacunarse? Fue un tema entre los cristianos también, la vacuna, sobre todo la vacuna del COVID. Entre los que son antivacunas, decían los cristianos que se vacunan, están poniendo la marca de la bestia, casi, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Comer hojaldras o no comer hojaldras? Apenas hubo una reunión de varones, ¿y qué creen que hicieron mi hermano José y mi hermano Apolos? Hojaldras, le quedaron ricas. Pero hermanos, yo sé que puede ser que haya alguien que diga, un cristiano no debería comer pan de muerto. Entonces, si para ti es pecado, es algo malo comer hojaldras, ¿qué deberías de hacer? No comer hojaldras. No las comas, hermanos. Pero no juzgues a quien lo hace. Y los que sí comen hojaldras no deberían rechazar al que no come hojaldras por el hecho de no comer hojaldras. ¿Sí? Bueno, respecto a las películas, yo sé que también hay muchos riesgos en el cine y es muy difícil encontrar contenido en Netflix o en el cine que sea acorde a la ética cristiana, hermanos. Pero yo también crecí con la idea de que bueno, en ese contexto el cristiano ir al cine es como ir a la disco y lugares así. Entonces, ahora yo sé que es una situación distinta, pero ¿hasta dónde puede ser algo de tropiezo el tema del cine o las películas? O cierto género de películas, por ejemplo, deberíamos ver películas de terror o no, de misterio o no. Bueno, no estoy diciendo que no haya riesgos, porque si se promueve el satanismo, se ofende a Dios o cosas así, pues, ¿qué haces ahí, hermano? Eso pasa también con la música. Ir a la lucha libre o no, bueno, no sé por qué lo puse. Pero creo que sí hay hermanos que son aficionados a las luchas. No sé si aquí haya. La orientación política. Ya he dicho y siempre lo repito, hermanos. ¿Aquí tenemos línea política en la iglesia? No. ¿Una iglesia debería tener orientación política? No. Así que alguien pudiera juzgar y decir, es que yo pienso que todos los cristianos tendríamos que votar, no sé, por ejemplo, por la derecha, porque la izquierda promueve ciertas políticas. Y bueno, yo no estaría tan seguro de eso, pero tampoco estaría tan seguro de alguien que dice, es que todos deberíamos votar por la izquierda porque ahí en la derecha se promueven otras cosas. Hermanos, hay libertad. Así que vota por quien quieras. Aquí no hay línea política. En esta iglesia hay de izquierda, de derecha, de centro, de todo. Y qué bendición que sea así, hermanos. Si tú tienes tu convicción política, es más, aquí no venimos a hacer proselitismo político de ningún tipo. Así que no juzgues a tu hermano por la postura o posición política que tenga. Bueno, ya cuando te invite un pariente a una fiesta, es otro punto. ¿Bailar o no bailar en la fiesta? ¿Comer tacos de moronga o no comerlos? ¿Cremar el cuerpo de tu difunto o no cremarlo? ¿Ponerte un tatuaje o un piercing o no ponerlo? Hermanos, son cosas que realmente ocurren. ¿Y qué son? Opiniones. Opiniones. Así que, si alguien tiene alguna duda sobre esto, hermanos, con gusto, después hablamos aparte y podemos aclarar más.
pero son opiniones. Simplemente no deberían estos temas dividirnos en la iglesia. Y termino con este punto. Unidad en la recepción. Y estamos ya en el capítulo 15. El ejemplo de Cristo, hermanos. Así que los que somos fuertes, a ver, Pablo, ¿con quién se está identificando? ¿Con qué grupo? ¿Qué dice Pablo? ¿Somos qué? Él no se está identificando con los débiles. Es decir, Pablo, él dice, yo no tengo problema tampoco en comer carne, en comer de todo, en ver los días igual. Dice, los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no qué, no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que decía, es tu actitud, hermano. Qué bueno que tú has llegado a un punto en tu conocimiento bíblico en donde para ti eso no es malo. Bueno, si vas a ejercer tu libertad, no lo hagas de tal manera que ofendas a tu hermano débil, para quien sí tiene problemas con eso. Para quien sí tiene problemas con eso, no deberías de hacerlo. Y soporta la flaqueza de tus hermanos débiles. ¿Significa esto que siempre voy a renunciar a mi libertad en Cristo, no? Que entonces, bueno, pues ya no voy a tener libertad o hacer nada porque pues mi hermanito aquí se ofende. ¿Sí? ¿Está diciendo eso Pablo? No, vean cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Edificación. Es decir, se espera que un hermano débil, a la medida que es edificado en la palabra de Dios, adquiera el conocimiento y entonces aquello con lo que tiene problema ya no sea problema para él. Ya no sea problema. ¿Por qué? Porque fue edificado. Entonces, cuando tú tienes paciencia con tu hermano que no comparte tus convicciones, abstente de tu libertad para ayudar a tu hermano débil a ser edificado. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo la unidad en Cristo en la iglesia. El punto es que te abstengas de ejercer tu libertad en ciertas áreas delante de tu hermano débil para edificación. Vean cómo concluye esta porción, versículo 6 del capítulo 15. Leo desde el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un ¿qué? Un mismo sentir. Entonces, ahorita no había un mismo sentir, porque estaban los débiles y estaban los fuertes. Unos pensaban que se podía comer carne o de todo y otros que no. Entonces, el punto de la edificación es que todos lleguemos a un estado en donde todos seamos de un mismo sentir respecto a temas que ahora nos dividen. Y vean, continúa el versículo. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, ¿qué? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, el propósito de la unidad en la iglesia es que Dios sea glorificado. Cuando tú no contribuyes a la unidad en la iglesia, porque tú dices, yo tengo mis convicciones y te cierras firmemente en eso, no estás contribuyendo a la unidad de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Dios no es glorificado. Dios no está siendo glorificado. Y todos deseamos que Cristo sea glorificado. Vean el ejemplo de Cristo, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo. Es decir, nuestro Señor se despojó de su gloria, de sus derechos, y se hizo uno de nosotros para reconciliarnos con Dios. Yo creo en un Dios reconciliador. ¿Creemos en un Dios reconciliador? Amén. Porque Él nos reconcilió con Cristo. ¿Y puede alguien creer en un Dios reconciliador y Él no tener un espíritu reconciliador? Es una contradicción.
Si alguien dice ser seguidora de Jesús, y no está dispuesto a reconciliarse con su hermano, con su hermana, poniendo de lado sus diferencias de opinión, hermano, entonces está siguiendo a Jesús, se está engañando a sí mismo. ¿Cuál es el resultado de seguir estos principios, hermanos? De recibir al débil de la fe, de no criticarnos, de no rechazarnos unos a otros, hermanos. El resultado va a ser un mismo sentir, unanimidad, una voz y lo más importante, que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. ¿Y cómo concluye el versículo 7, hermanos? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también, ¿quién? Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Nota, hermanos, nota esto. Cuando tú recibes a tu hermano que piensa distinto a ti, es para la gloria de Dios. ¿Para qué existimos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos rescatados y reconciliados con Dios? Para la gloria de Dios. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, la conclusión de esa enseñanza está en el versículo 7. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Concluyo. Recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios Padre. ¡Qué contradicción! Nuevamente Pablo está llevando a la ironía, a lo absurdo de que, a ver, Dios te recibió a pesar de tu pecado, de tu enemistad contra Él. Y tú rechazas a tu hermano porque opina distinto a ti. ¿Qué será más grave, hermanos? ¿Nuestra enemistad que teníamos con Dios o el punto de vista distinto de tu hermano con respecto al tuyo? ¿Qué es más grave? Nuestro pecado. No había forma de que nosotros, nuestro pecado, fuera perdonado. Y Dios mandó a su Hijo. Lo entregó por nosotros. Y tú dices, no, que no venga. No, ojalá cuando se va de la iglesia. Simplemente porque piensa distinto a ti. Todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene que ir encaminado a que Dios sea glorificado. Nuestras diferencias de opinión, amados hermanos, sobre temas dudosos, no deben de llevarnos a rechazarnos mutuamente o a excluirnos mutuamente. La unidad en medio de la diversidad dará como fruto que Dios sea glorificado. Ahora piensa en esto, amado hermano y hermana. ¿Qué tanto has menospreciado, rechazado, juzgado, condenado a tu hermano porque tiene un punto de vista distinto al tuyo en cuanto a temas que no son el evangelio? Quizás has actuado duramente contra él. Has promovido, quizá, el que él ya no esté en la iglesia. Ahora, el pecado es otra cosa. La disciplina eclesiástica es otra cosa. Aquí no está hablando de disciplina eclesiástica. Está hablando de opiniones. Puntos de vista. ¿Seguirás endureciendo tu corazón contra tu hermano? ¿Contra tu hermano? En este momento quiero invitarte a que ahí, en tu corazón, te pongas a cuentas con Dios. Y le pidas a Dios perdón. Y piensa en aquella persona a quien tú has rechazado, a quien no quieres toparte, aquella persona con la cual tú has tenido quizás diferencias. Hagamos
esta oración. Padre, ante tu presencia venimos hoy. Estamos, Señor, siendo confrontados por tu palabra. Quizá algunos tenemos rasgos de hermanos débiles, pero quizá también tengamos rasgos de hermanos fuertes, poco empáticos con los débiles. Perdónanos, Señor. Redarbúyenos, Padre. Llévanos al punto de perdonar a quien tengamos que perdonar. De pedir perdón a aquel que debemos pedir perdón. De reconciliarnos con quien sabemos que debemos reconciliarnos. Padre, no permitas que el pecado engañe a nadie aquí, endureciendo su corazón contra su hermano, porque tú le has recibido, Padre. A ese que rechazamos, tú le has recibido. Y Cristo murió por él. Ayúdanos a entender que estas áreas son grises, Padre. No son el Evangelio. Y que solamente cuando estemos delante de tu presencia, tú juzgarás las intenciones de nuestro corazón con la cual participamos y ejercimos la libertad en Cristo. Danos prudencia, Señor. Danos sensibilidad para no ser tropiezo al hermano, para no robar el gozo de mi hermano y para edificarnos mutuamente. Ayúdanos, Padre, a llegar al punto de ser una iglesia en donde todos, como dice tu palabra en este pasaje, contribuyamos lo que es para la mutua edificación. Tu iglesia está orando en este momento. Ruego que escuches nuestras oraciones y que nos perdones por tantas veces que hemos rechazado al hermano o al hermano. No lo hemos recibido o hemos deseado que no forme parte de nuestra comunidad. Ayúdanos a ser del mismo sentir de Cristo Jesús, quien nos recibió a pesar de que éramos sus enemigos. Gracias, Padre. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Y gracias a Dios por su palabra y gracias por la vida de nuestro hermano pastor. Ahora es el momento de ofrendas. Vamos a apartar todas las bendiciones que Dios nos ha